Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. No hace mucho tiempo nos dimos cuenta, mi esposa y yo, que uno de nuestros hijos estaba bien ciego. Y sabes, pasó toda su infancia sin lentes. Y de hecho, su hermana menor y su hermano menor tuvieron lentes antes que él. Y nos dimos cuenta que ellos, los más pequeños, necesitaban lentes porque nos dábamos cuenta que no les gustaba ver la tele mucho, era algo extraño. Entonces les daba dolor de cabeza cuando veían la tele, no sabemos qué hacer con ellos y los llevamos al doctor porque se nos hizo raro, ¿no? Y nos dimos cuenta que bueno, necesitan lentes y como no podían ver muy bien, forzaban la vista al ver la tele y ahora ya no los podemos despegar de la tele. Pero sabes, el mayor no se quejaba de nada y veía la tele hasta que un día, nada más así bueno, pues ya estamos aquí, los dos ya hicieron su examen de vista, vamos a ver el otro. Nos dimos cuenta que era el más ciego de los tres y había estado hasta hace 1 año y medio por ahí sin lentes. Y sabes, mi hijo estaba dentro de la estadística. No sé si tú estás dentro de la estadística. Según la Organización Mundial de la Salud, hay más de 43 millones de ciegos. 43 millones de ciegos. Y sabes, más de 1,000 millones de ciegos. Su problema pudo haber sido evitado. Mi hijo está miope, no está ciego. Pero hay más de 43 millones de ciegos, ¿sale? Ciegos permanentes, no ven absolutamente nada. Y dentro de esos 1,000 millones, su ceguera pudo ser evitada. Ignorancia, dejadez, tal vez. Perdieron la vista progresivamente, permanentemente. Y sabes, este pasaje nos va a hablar de que en la iglesia, en la ciudad de Jalapa, hay personas que creen
ver, pero que están ciegas. Hay personas que están convencidas que pueden ver, pero están ciegas. Quiero ver contigo 4 puntos bastante cortos. 4 puntos. Una necesidad evidente, una fe persistente, una respuesta compasiva y una transformación total. Te lo repito otra vez, una necesidad evidente, una fe persistente, una respuesta compasiva y una transformación total. Acompáñame a ver el primer punto. En este pasaje vamos a ver el último milagro que Jesús hace en el Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas? El primero fue ahí en las bodas de Canaán. Juan nos cuenta cómo es que fue invitado a una boda y entonces inauguró su ministerio con un milagro, y cada milagro tiene un propósito específico. De tantas personas que había, de tantas bodas que había, Jesús decide ilustrar verdades espirituales con estos acontecimientos. Ahora vemos ahorita el último milagro en el Evangelio de Lucas, es el cuarto. En todo el Nuevo Testamento es el último milagro que Jesús hace. Y Jesús va hacia Jerusalén. ¿Te acuerdas que ya le había dicho a sus discípulos, voy a Jerusalén? Habíamos visto en el Evangelio de Lucas que Jesús está apuntando su ministerio hacia Jerusalén. Tiene su rostro volteado hacia Jerusalén. Le dice a sus discípulos hace un momento, será entregado por los gentiles, será objeto de burla, afrentado, escupido, azotado, y después me matarán, y al tercer día les está anunciando, voy a resucitar. Ahora date cuenta de esto, el sufrimiento de Jesús, lo que sufre, Jesús ya sabe lo que va a pasar. En otras palabras, Jesús tiene el control, tiene la autoridad, incluso en medio de situaciones que parecerían fuera de su control. Jesús sabe lo que va a pasar y tiene un propósito para ir a Jerusalén. Me atrevería a decir, hermano, que Jesús tiene el control de todas las situaciones que pasamos en nuestra vida y que pensamos están fuera de su control. Jesús sabía lo que iba a pasar y va a Jerusalén. Tiene autoridad sobre el sufrimiento. Y sabes, esto a mí me ayuda mucho en momentos donde estoy convencido desde mi perspectiva que tal vez Dios no tiene el control. En su mismo sufrimiento, Él es soberano. Y sabes, hace unos días estaba viendo con mi esposa la película de Cónclave. No sé si la has visto. Y me llamó la atención una de las escenas. El decano Lawrence, el que está ahí presidiendo el cónclave, ¿no? El que está ahí organizando y viendo los votos, hace una homilía, hace como un devocional entre los cardinales, ¿no? Porque están listos para elegir al nuevo papa y entonces ahí se congregan. Son personas muy importantes, ¿no? Son personas que saben mucha teología, me imagino. Y entonces este decano está preparándolos para votar por el papa. Y entonces en su homilía está tratando de apuntar el carácter, lo que debe de ser el carácter del nuevo papa. Y hay una frase que me llama la atención. Fíjate lo que dice. Hay un pecado que he llegado a temer por encima de todos los demás. La certeza. La certeza es el gran enemigo de la unidad. La certeza es el enemigo mortal de la tolerancia. Incluso Cristo no estaba seguro al final. Y ahora yo estoy ahí viendo la tele, ¿no? Y mi esposa me dice, tranquilo, respira. Yo estaba haciendo ahí corajes. Decía, hay un montón de cardinales, se supone que han leído su Biblia. ¿Sabes? Lo que Jesús estaba sufriendo al final no eran dudas acerca del Padre. La certeza de quién era el Padre y de lo que Él había prometido
era precisamente lo que lo había llevado a sufrir, no incertidumbre, sino la agonía de que iba a cargar la ira de los pecados de su pueblo. No dudó de la bondad de Dios, porque por eso subió a la cruz, por la bondad de Dios, porque iba a rescatar a un pueblo y Jesús era el que iba a cargar los pecados. No dudó de la presencia de Dios, por eso fue a orar al Padre. No sufrió de la fidelidad de Dios porque Dios lo había prometido y estaba a punto de cumplirlo. Fíjate entonces lo que dice Lucas. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, ¿te acuerdas? En el jardín de Getsemaní, diciendo: Padre, creyendo que estaba ahí, convencido que era su Padre, si quieres, confiando en su voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No sé de qué está hablando el decano Lawrence. Y sabes, no sé de qué está hablando tantas canciones o tanta teología popular cristiana que habla de un Dios que tiene dudas y un Dios que no está en control de nuestro sufrimiento. Jesús lo sabía. Iba hacia Jerusalén. Les está diciendo: estoy a punto de sufrir porque Dios lo ha prometido y Dios lo va a cumplir. Es el último milagro que ha de reflejar las promesas de Dios a un pueblo una vez más ciego y rebelde. Entonces Jesús va hacia Jerusalén, está a las afueras y pasa por una ciudad que se llama Jericó. Ahora, esta ciudad era conocida como un centro de recaudación de impuestos. Era donde vivían los del SAT, ¿sale? Esta ciudad entonces era donde todas las personas iban a entregar sus impuestos cada año, cada tiempo. Y en esta ciudad se reunían muchos recaudadores de impuestos o muchos publicanos. La semana que viene vas a escuchar la historia de Zaqueo. Y Zaqueo está en esta ciudad. Jesús está entrando a esta ciudad, va hacia Jerusalén. Y entonces versículo 35, fíjate lo que dice. Un ciego estaba sentado junto al camino. Lucas nos va a platicar un evento de un hombre que está ciego, no puede ver. Y Lucas va a utilizar este evento histórico para ilustrar realidades espirituales que está viviendo el pueblo de Dios. Por ejemplo, ¿te acuerdas el versículo 34? Cuando los discípulos fueron incapaces de entender de lo que Jesús estaba hablando, les decía: voy a Jerusalén y voy a ser rechazado y voy a ser crucificado y voy a resucitar. Y ellos no entendieron absolutamente nada. Versículo 34, pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto. Sus ojos estaban encubiertos y no entendían lo que se les decía. Sabes, Lucas va a contrastar el conocimiento del ciego con la ceguera de las demás personas, con la ceguera de los discípulos, con la ceguera de la audiencia. Va a contrastar la ceguera del joven rico con la ceguera de este hombre. Va a ilustrar la dependencia que han de tener los discípulos en su incertidumbre y en su conocimiento limitado, en confiar en la guía y en el milagro y en la necesidad redentora de nuestro Señor para abrir sus ojos y su corazón y apreciar y ver y probar las bondades de Cristo. Entonces llega este hombre, un ciego, estaba sentado al camino y nos dice que este hombre estaba mendigando, estaba fuera de la ciudad, estaba pidiendo limosna. Algo interesante es que Marco nos cuenta que este hombre se llamaba Bartimeo. Marco en su evangelio nos cuenta esta historia desde otra perspectiva, porque Marco también estaba ahí relatando estos eventos. Y Marco nos cuenta que este hombre se llamaba Bartimeo y su nombre es bastante interesante. ¿Sabe? Los judíos cuando tenían un hijo le agregaban el bar, como no sé, tal vez Junior. Si tenías un hijo que se llamaba Pedro, le agregabas Bar y entonces era
con ese sufijo, con ese prefijo, estabas diciéndole a la gente que era hijo de Pedro. Bartomeo era entonces hijo de Tomeo. Ahora, ¿sabes algo interesante? Es que esta palabra Tomeo es una palabra que significa humildad. Este Bartomeo era literalmente un hijo de la humildad. Y este Lucas nos está describiendo cómo era forzado a vivir este hombre. Este hombre, hijo de la humildad, estaba marginado, estaba necesitado, estaba ignorado por la sociedad, estaba afuera de la ciudad, estaba a la entrada de la ciudad, ni siquiera estaba dentro de la ciudad, estaba en la calle. Estaba sentado y estaba esperando la misericordia de los demás. Y sabes, es interesante porque no sé lo que este hombre tenía que pasar cada día para poder sustentarse. Sabes, este hombre es totalmente contrastado con el hombre prominente en Lucas 18, versículo 8, ¿te acuerdas? Era joven, era rico, una piedad exterior. Cierto hombre prominente ve a Jesús y regresa triste. Este hombre está ciego, tenía todo, veía todo, espiritualmente ciego. Comparado con este ciego que vivía a las afueras de la ciudad, y cuando estás ahí caminando por el centro, cuando estás ahí en tu coche en un semáforo y alguien se acerca y te toca la ventana y no tienes dinero o no le quieres dar dinero y entonces ignoras la mirada, sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Ignoras la mirada de esas personas. No quieres contactar no quieres tener contacto con esa mirada, te hace muy incómodo. No tienes dinero, no le quieres dar, no sabes para qué lo va a utilizar, lo que sea, pero evitas la mirada de esa persona. Me imagino a este hombre ahí a las afueras de la ciudad y toda la gente ahí apurada, entrando a la ciudad, teniendo que pagar impuestos. Y este hombre se para fuera de un centro de recaudación de impuestos. Esta gente venía con dinero, traían sueldo. Pero este hombre es ignorado, es dejado a su suerte. Versículo 36, fíjate, este hombre escucha a la multitud. Ahora, fíjate, me han contado a mí que cuando estás ciego, tus sentidos se agudizan. Y entonces yo me imagino a este hombre que se dio cuenta que había una multitud porque su oído estaba pues fortalecido. No podía ver y entonces su oído, su olfato, su tacto estaban tratando de compensar. Y me imagino que este hombre entonces empezó a escuchar la murmuración de la gente, los gritos. Empezó a escuchar los pasos en la arena. Empezó a sentir una brisa y con la brisa empezó a oler a la gente que venía. Algunos olían bien, otros mal. Y la gente se empezó a acercar y entonces él estaba al lado ahí en la carretera y la gente con las túnicas empezaron a rozar su cara, sus rodillas. Y este hombre se da cuenta que hay bastantes personas. Es una multitud. Estas personas estaban caminando de largo. Lo estaban ignorando, tenían algo más importante que ver, más importante que atender. Y el hombre pregunta, ¿qué es lo que está pasando? No puede ver nada, solo escucha, solo huele. Este hombre estaba pidiendo monedas, misericordia. Y el versículo 37, fíjate lo que le dice, y le informaron Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Algo bastante interesante es que en el Nuevo Testamento, en Lucas, cuando se habla de Jesús de Nazaret, se habla de Jesús cuando la gente no sabe quién es Jesús. Estas personas desconocían a Jesús, en otras palabras, estaban ciegos.
Lo veían simplemente como un buen maestro. Lo veían simplemente como un curandero. Lo veían simplemente como alguien que tenía enseñanzas padres que compartir. Y sabes, en la ceguera de este hombre, Lucas nos demuestra que hay una multitud que está totalmente ciega. Sabes, hay muchos espiritualmente ciegos. Hay muchos, te diría, que están mendigando sentido, significado de la vida, de experiencias, aunque no lo admiten, en la búsqueda de buenos valores, confiados que pueden seguir esos valores, que no ven la necesidad de Cristo. Hace unos días me tocó platicar con una persona que no está ni siquiera interesada, vaya, remotamente interesada en Cristo, no ve la necesidad, ni el propósito, ni la razón. Vemos afuera gente peleándose por encontrar o demostrar que ellos valen más o que tienen el sentido. Vemos grupos feministas, grupos incel. ¿Sabes lo que es un grupo incel? O hombres que se consideran superiores a las mujeres. Vi una serie con mi esposa, adolescencia, y en verdad al final de la serie, híjole, quería llorar por ver lo que mis hijos han de vivir. La ignorancia, la ceguera, la dureza, el rechazo que tenemos de Dios, las consecuencias. Pero personas están convencidas que no necesitan a Cristo, peleando por buenos valores. La sociedad ofreciendo ayudas superficiales, gurús, podcast, automedicación. Pero también en la iglesia, te diría, hay ceguera. Personas que viven sin oración porque no se dan cuenta la dependencia que tienen de su Creador. Que se atreven a levantarse en el día sin decirle al Señor: Señor, te ruego por tu misericordia que el día de hoy me muevas a preferirte a ti, porque yo no puedo. Te lo juro, yo no puedo. Si me dejas a mi suerte, Dios sabes a dónde voy. Padre, este día, te ruego este día, por favor, este día, nada más este día. No quiero pensar en pasado mañana, no quiero pensar en el fin de semana. Te ruego este día, Señor, protégeme, muéveme, Señor, impúlsame, sosténme en tu verdad, que tus promesas sean más reales que mi pecado. ¿Sabes? Muchas veces nos levantamos, nos echamos nuestro café, escuchamos nuestro podcast para que todo esté chido, para que haya unos tips para que nuestro business esté todo bien. Nos vamos al trabajo. Pensamos que podemos hacerlo bien por nosotros mismos. Jesús es un recurso opcional. Sabes, honestamente, muchos de nosotros tenemos más confianza en nuestro trabajo, en nuestros contactos. Muchos de nosotros venimos a la iglesia sin expectativa de transformación. Me imagino a muchos ciegos al borde del camino viendo simplemente a Jesús pasar. Él es el único que nos puede ayudar y lo vemos como una idea, algo abstracto. Muchos de nosotros vivimos ocultos, vivimos ciegos por el pecado en nuestras vidas. Sabes, no este hombre. Quiero que veas conmigo, vimos la necesidad evidente, quiero que veas conmigo una fe persistente. Este hombre no es así. Este hombre ve a Jesús y este hombre lo sigue. Y este hombre grita de inmediato: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Date cuenta que el grito de este hombre es inmediato a lo que escucha de la multitud. Está preguntando: ¿qué es lo que está pasando? Le dicen: Jesús de Nazaret. Quiero que te des cuenta que este hombre no grita Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que grita? Hijo de David. Nota su desesperación.
Sabes, en Juan 9 nos describen a un ciego, es otra historia, es otro evento, y nos escriben a un ciego de nacimiento. Y este hombre, en los 4 evangelios donde aparece, no se describe como un ciego de nacimiento. Ahora es algo fascinante para mí porque no sé lo que pasó en su vida que lo llevó a estar ciego. Y me hubiera gustado saber, algún día le voy a preguntar, no sé si fue un accidente laboral, no sé si fue una enfermedad, pero me imagino lo que este hombre tuvo que vivir y tuvo que sufrir para terminar ese día donde estaba ahí sin poder ver. Me imagino si tenía familia. Me imagino cómo es que perdió su trabajo. Cada vez su vista se le debilitaba más y más. Tal vez tenía la presión de mantener a sus hijos. Tal vez no sabía cómo, hasta que un día recibió la carta de despedida. Tal vez eso lo llevó a perder a su familia, a su esposa, no lo sé. Pero sé que ese hombre estaba ahí desesperado, ciego, sin trabajo, sin nadie que lo pudiera ayudar a sostenerse. Ese hombre había estado ahí por bastante tiempo y sabe que Jesús puede hacer algo por él. La multitud seguía a este hombre a Jesús. Este hombre pregunta quién es Jesús de Nazaret. Inmediatamente este hombre empieza a gritar, y no más de una vez: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y sabes, esta es una confesión mesiánica. Este hombre sabía lo que quería decir. Anteriormente en Lucas capítulo 4, ¿te acuerdas que Jesús llega a la sinagoga, abre el rollo de Isaías y entonces dice que Él es el que se ha de sentar en el trono de David? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del Señor favorable, la venida del reino, el tiempo mesiánico, un tiempo de descanso y restauración para su pueblo. Este hombre sabía quién estaba ahí delante de él. ¿Cuántos charlatanes se habían acercado con ungüentos, con cooperaciones, con podcasts, con libros, con trucos, con conocimiento desbloqueado? Este hombre sabía que Jesús era diferente. Jesús había estado anunciando su reino y con cada milagro, con cada exorcismo, con cada milagro estaba expandiendo su reino. Fíjate lo que este hombre dice: ten misericordia de mí. La Nueva Versión Internacional lo traduce como ten compasión de mí. Sabes, esta palabra, ten compasión de mí, aparece en bocas desesperadas, en personas que están en la última, que no tienen otra opción. Por ejemplo, en Lucas 17, cuando están los leprosos. En Lucas 16, ¿te acuerdas cuando está el rico y Lázaro? Los leprosos gritan: ten misericordia de nosotros. El rico está gritando: ten misericordia. Aparece, por ejemplo, en el Salmo 51, cuando está David arrepintiéndose de su pecado. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios. Esta palabra refleja la desesperación de una persona que está en las últimas, que no tiene otra opción. Una situación desesperada, la incapacidad de salir de esa situación por mis recursos. Y fíjate, la reacción de la gente en el versículo 39, lo reprendían para que se callara. Lo reprendían para que se callara. Imagínate este hombre gritando y la gente reprendiéndolo. ¿Por qué lo reprendían? Tal vez porque pensaban que era exagerado, que le estaba llamando hijo de David. O tal vez porque estos hombres no querían que Jesús se distrajera de las peticiones que ellos tenían. Pero este hombre le estaba gritando a Jesús, lo estaba reconociendo por quién era, y la audiencia lo estaba callando. Él gritaba aún más: ten compasión de mí, hijo de David. Te das cuenta de su insistencia en medio de esa presión social, en medio de dificultades.
La fe y la certeza de este hombre lo llevaba una vez más a clamar a Dios. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Marcos, ¿te acuerdas? Nos dice la misma historia y nos hace esta anotación. La audiencia ahora está animando a este hombre cuando antes le decía: cállate. Le están diciendo: cállate, no hables. Y cuando Jesús lo llama, ahora le dicen: toma ánimo, toma ánimo. ¿Ves la superficialidad de la audiencia? Y sabes, me atrevería a decir que muchos de nosotros tenemos falta de celo en nuestras peticiones, en nuestra búsqueda de Dios, porque tenemos una fe bastante frágil a la oposición, a la espera, porque confiamos en nosotros mismos, porque Jesús es un recurso opcional, porque le pedimos a Dios y en medio de la espera o la dificultad, honestamente no sabemos si vale la pena. ¿Sabes? Vemos una necesidad evidente, vemos una fe persistente. Quiero que veas conmigo una respuesta compasiva. Versículo 40, Jesús se detuvo. Y quiero que te des cuenta que pasa lo mismo que cuando Jesús ve a los 9 leprosos. ¿Te acuerdas? A los 10 leprosos. Jesús los mira. Los leprosos han sido ignorados por mucho tiempo. Este ciego ha gritado por muchos días, por muchos años. Este ciego ha sido ignorado y ahora Jesús escucha su clamor de misericordia y le hace una pregunta: ¿qué deseas que haga por ti? Bastante fácil, ¿no? Bastante sencillo. ¿Qué deseas que haga por ti? ¿Cuál es tu necesidad el día de hoy, cristiano? Sabes, si te preguntara a ti lo mismo Jesús el día de hoy, ¿qué le dirías? ¿Qué deseas que haga por ti? Te hago una pregunta: ¿has clamado a Jesús por ayuda? ¿Tu necesidad? ¿Sabes qué pedir? Si tuvieras esta misma pregunta de Jesús, ¿sabrías qué necesitas? ¿Sabrías qué pedir? Y sabes, Jesús se detiene a escuchar a este hombre en su necesidad. Jesús se detiene a escuchar a su pueblo en su necesidad. Y este hombre hace una petición bastante sencilla: Señor, que recobre la vista. Ruega por misericordia, lo reconoce como hijo de David y le pregunta: ¿qué quieres? Y este hombre responde: Señor, que recobre la vista. ¿Crees que pudo haber pedido más? ¿Que pudo haber pedido menos? ¿Tú qué hubieras pedido? ¿Tú qué hubieras pedido? Sabes, hay una historia de un rey que era bastante generoso con su pueblo. Y este rey lo que hacía era que de vez en cuando salía disfrazado. Se salía de su castillo y salía disfrazado como una gente normal. Y entonces cuando visitaba a su pueblo, este hombre veía las necesidades de las personas, podía atenderlas. Y sabes, cuenta la historia que una vez este rey, disfrazado de una persona normal, se encuentra con un campesino y este campesino estaba en una situación muy difícil. Este campesino no tenía ya animales, todos se les había muerto o se los había comido todos. La cosecha no estaba tan buena. Este hombre estaba ahí picando piedra, estaba picando tierra toda endurecida. Este rey se acerca a este campesino, estaba disfrazado. Y entonces se muestra con este campesino y le dice: estás ante tu rey, ¿qué puedo hacer por ti? Ahora date cuenta de la situación de este hombre, paupérrimo, no pa'l perro, paupérrimo, bastante pobre, sin recursos, todos sus animales muertos, está delante del rey.
el rey le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le hubieras pedido al rey? ¿Sabes lo que dice la historia que este hombre hizo? Le pidió una pala nueva. Señor, ¿qué podría darme usted? Solo necesito una pala nueva. ¿Qué hubieras pedido tú? ¿Sabes? Si Jesús te preguntara, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué le dirías? ¿Qué hubieras pedido? Me pongo a pensar que la ceguera de este hombre era uno más de sus problemas, ¿no? O sea, aunque hubiera recibido la vista, todavía había problemas que tenía que enfrentar. Digo, el SAT estaba adentro, ¿no? En Jericó, pero había un montón de cosas que tenía que hacer este hombre. Trabajar, no sé, resolver su vida. Pero este hombre pide una petición bastante interesante. Quiero ver otra vez, ¿hizo mal el ciego? ¿Hizo mal? Quiero que me acompañes al último punto y quiero que veas por qué es que este hombre pide eso y por qué Jesús le responde esta petición. Quiero que vayas conmigo a una transformación total. ¿Te acuerdas entonces nuestros puntos? Te los repaso si ya se te olvidaron. Una necesidad evidente, una fe persistente, una respuesta compasiva y una transformación total. Ve conmigo al último punto, una transformación total. Jesús entonces, versículo 42, le dijo, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Date cuenta que la petición de este hombre refleja su corazón. Si yo hubiera estado ahí, hubiera pedido a Jesús todas las riquezas de ese mundo. Hubiera reflejado algo de mi corazón, ¿no es cierto? Que no solamente me compusiera mis ojos, sino que me los diera verdes, ¿no? Sabes, este hombre tiene una petición bastante honesta, bastante humilde, porque este hombre ya ha reconocido quién es Dios. En otras palabras, este hombre ya tiene todo lo que él quisiera tener. Cuando Jesús llega y se acerca con él, se acerca porque escucha cómo lo llama, Hijo de David. Dentro de toda la multitud que lo veía como un curandero, hay un hombre ciego que puede ver quién es Jesús y lo llama Hijo de David, el Rey prometido, el Salvador. Jesús ahora se acerca y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Este hombre ya sabía quién era Jesús y su petición es humilde, es concreta, refleja un deseo profundo. ¿Sabes? Porque ya tenía todo lo demás. Por eso insistía, porque tenía confianza en las promesas que Jesús les había dado. ¿Sabes por qué Jesús responde? Porque ya sabía quién era Bartimeo, porque ya se conocían. Porque este hombre conocía a Jesús y Jesús ya lo conocía a él. Porque este hombre sabía quién era el Hijo de David. Porque este hombre ya tenía todas las promesas que Dios le había dado a su pueblo. En otras palabras, porque unos ojos sanos no valían más que Jesús. Porque Jesús valía más que unos ojos sanos. Y todo lo demás que Jesús le pudiera dar era una cereza en el pastel después de que Jesús le dio todo a él por medio de su persona. ¿Sabes si tenía ojos sanos o no? Hubiera estado bueno, Señor, si me das ojos sanos, pero si no, Hijo de David. ¿Sabes? Hubiera sido bastante cruel, ¿no te parece? Si Dios, sabiendo que este hombre no lo conoce, le da simplemente ojos sanos. Hubiera sido como el rey que le da una pala a este hombre pobre, a este campesino. Pero Jesús lo conocía, este hombre lo conocía. Y fíjate, al instante recobró la vista. Al instante recobró la vista y como estoy convencido que se conocían. Fíjate, versículo 43, y lo seguía glorificando a Dios. ¿Te acuerdas de los leprosos? Se fueron emocionados. Uno regresó. Este hombre lo seguía glorificando a Dios. Y sabes, esta historia es un reflejo de una realidad interior en cada uno de nosotros, de cómo Jesús es capaz de vencer la oscuridad,
cómo Jesús es capaz de darnos luz. Colosenses capítulo 1, versículo 13, fíjate lo que dice: porque nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Sabes por qué Él es capaz de vencer nuestra ceguera? Porque Él es capaz de hacernos ver nuestra necesidad cada mañana de su presencia, de su misericordia. Porque Él es capaz de mostrarnos que Él es mucho mejor que nuestros pecados. Porque Él es capaz de mostrarnos nuestra necesidad de salvación. Porque Él es capaz de mostrarnos nuestra necesidad de Cristo en nuestra santificación y aún en nuestro pecado, para poder ver que su arrepentimiento y sus promesas de restauración son verdaderas. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y sabes, hay una historia que te quería compartir, pero creo que podemos hacerlo mejor. Te quería compartir la historia de Sublime Gracia. Si has leído esta historia de cómo este hombre antes odiaba a Dios, vivió una vida ahí de desenfreno y llegó a conocer a Dios, y entonces escribió Sublime Gracia, y una de sus estrofas refleja lo que Jesús es capaz de hacer. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Te quiero mostrar un video bien corto. Y este video ya lo han visto algunos de ustedes. Y sabes, quería mostrarles a ustedes cómo Dios es capaz de darnos vista aún a nosotros. Que esta historia no es lejana ahí de Jericó, sino que está pasando en Jalapa, en esta ciudad, en esta iglesia. Y dentro de tantos videos que te quería mostrar, que te pude mostrar, escogí el más reciente. Había en verdad tantos de ustedes que hubiera podido agarrar, pero quise agarrar el más reciente. Y cómo es que una persona sin un previo conocimiento de Cristo, sin una previa fe, por la misericordia de Dios, por su gracia, que todavía nos sigue dando vista, y todavía nosotros podemos seguir arrepintiéndonos y poder ver que Jesús es mejor